La semana pasada habíamos quedado ya mirando que habíamos observado lo que era un alimento y lo que significaba la diferencia entre un alimento y lo que es la nutrición. Entonces, hoy vamos a continuar con el proceso. Para esto, ya vamos a entrar a definir algunos términos, como son los de proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Entonces, en este momento vamos a iniciar una actividad en la cual ustedes, por favor, si pueden conectarse a Moodle, ahí hay un foro, o si no lo hacen posteriormente. Lo que quiero que en este momento ustedes hagan o me digan por aquí cuál es lo que ustedes piensan de que es una proteína, un carbohidrato, una grasa, una vitamina y un mineral. ¿Sí? Esto ya habíamos trabajado un poco, entonces vamos a hacerlo más ágil. Eh, entonces, ustedes pueden ir solicitando y ir viendo que simplemente hablan y piden la palabra. Entonces, por favor, se toman un momento y vamos mirando. Profe, pues, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, todo lo que son carbohidratos, proteínas y grasas son carbono, hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? Y los carbohidratos, cuando se consumen dentro del organismo, se convierten en glucosa y son la fuente de energía. Las proteínas es lo que forma como los ladrillos que van conformando los tejidos, las estructuras. Y las grasas son una fuente de reserva de energía y ayudan a proteger también. Es lo que yo entiendo. ¿Está bien así? Sí, o sea, todo es, ahorita vamos a desarrollar cada uno la idea, no vamos a entrar a definir si está bien o mal. Entonces, cada uno, por favor, opine qué piensa sin estar en la preocupación de si es o no es lo correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Los veo más callados que si estuvieran en una tutoría. Así que, por favor, participen. Qué pena, me repite la doctora. Tenemos aquí en pantalla una actividad que lo que quiero es que definamos cada uno qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es una grasa, no sacándolo de Google ni de ninguna otra revisión, sino lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen que es eso, ¿sí? Tomo la palabra. Para mí la proteína es todo lo que ello que contribuye al fortalecimiento muscular y químico al animal. Los carbohidratos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a
seguir mirando. Entonces ahora sí ya vamos a trabajar sobre lo que es cada una de las cosas y cómo influyen en los procesos de alimentación. Entonces aquí tenemos que la proteína, pues lo podemos ya con una definición un poco más académica, que son compuestos orgánicos que son bastante complejos. Estos compuestos pues están básicamente, contienen oxígeno, carbonos, hidrógenos, y algunos de ellos, aparte de esto, contienen azufre. Entonces, vamos a ver en esto la importancia de que en la alimentación, a través de alguno de los elementos o los alimentos que estamos suministrando, pues se le suministre este azufre, que muchas veces se nos vuelve en el limitante, porque si no hay suficiente azufre, entonces no se van a poder formar lo que la partícula primaria de la proteína, que como vemos aquí, son aminoácidos. Estos aminoácidos se entrelazan entre sí y van a formar una cadena de proteína. Ya para formar la proteína tiene que haber un enlace de miles de aminoácidos. Como vemos aquí, ellos se van uniendo y se van a formar las diferentes proteínas que requiere tanto la proteína como el colágeno, como otros elementos. Igualmente, estos aminoácidos, estas proteínas forman parte en muchos de los casos también de algunas hormonas o de algunos otros elementos, ¿sí? Estas proteínas, todo lo que nosotros le vamos a suministrar en el alimento a los animales va a llegar pues hasta el estómago, y de ahí va a pasar al intestino delgado, donde ya una vez desdoblada la proteína que le suministramos, si se trata de un herbívoro o si se trata de un carnívoro, el proceso va a ser el mismo. La proteína se consume por el parte del animal, el animal la desdobla a estos aminoácidos que estamos mencionando, y estos son liberados, ya cada uno queda independiente y se absorben en el torrente sanguíneo, y ahí van a formar nuevamente una nueva cadena de aminoácidos que se va a convertir, pues ya en este caso, en el músculo del respectivo animal. Entonces, se consumió una proteína que iba en el pasto o que iba en otro tipo de alimento, se desdobla, se vuelve a reorganizar esos aminoácidos y se convierten en una proteína que va a conformar el músculo del animal, ¿sí? Esto todo pues se sintetiza y va a servir para que mantener los órganos que van a dar el funcionamiento al animal, y para que se haya un crecimiento sostenido del animal, ¿sí? Si no hay la suficiente proteína, el animal pues no va a tener una buena formación, y su crecimiento va a ser muy lento y va a ser demorado. O sea, de acuerdo a la alimentación y a la nutrición que nosotros estamos proporcionando a estos animales. Los aminoácidos, como ya lo dijimos anteriormente, pues podemos ver, está compuesto de un átomo de nitrógeno, un átomo de carbono, un grupo carboxilo y un grupo amino. Esta otra es un grupo de cadena lateral, que son las que van a servir también luego para que ellos se entrelacen, y el enlazamiento va a suceder entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Entonces, en la forma en que ellos se encuentren y se vayan entrelazando es que se va a formar la proteína. Si no hay suficientes aminoácidos, pues no va a haber suficiente formación de músculo. Profe, tengo una pregunta. Señora. Si el animal es herbívoro o es carnívoro, digamos en la alimentación, en el pasto, la proteína, los aminoácidos que consumen son lo mismo, independiente que la proteína se derive animal o vegetal. ¿Sí me hizo explicar con la Sí, sí, señora. A ver, mira, básicamente existen unos 20 aminoácidos, ¿cierto? Entonces, los aminoácidos son exactamente los mismos: guanina, isoleucina, leucina, metionina, taurina, y otros histidina, ¿sí? Glicina. Entonces, son 20 aminoácidos.
¿Cuál es la diferencia? Que digamos, en la proteína del pasto, estos aminoácidos aquí, ¿sí? Volvemos aquí. Entonces, este ordenamiento que se da entre unos y otros va a ser la diferencia entre una y otra proteína, ¿sí? No sé si me hago entender así, o sea, la forma en que se entrelacen, ¿sí? A más B más Pero, C más D, y el otro puede ser D, F, G, H, ¿sí? O sea, la forma en que se entrelacen, entonces va a ser o una proteína de origen vegetal para X pasto, o va a ser una proteína de la carne, no va a ser el mismo entrelazamiento del músculo que se le forma a la vaca que el que se le forma al cerdo, ¿sí? Entonces, ese enlace es el que va a hacer la diferencia en las proteínas. Señora, nosotros, ahí sí te estoy oyendo muy entrecortado. nosotros diseñamos y ese No, desafortunadamente no te estoy copiando. Puedes hacerme la pregunta por el WhatsApp. sí, señor. Bueno, aquí pues, mientras ella me hace la pregunta, vamos a ver, como ya decíamos, la función de estos aminoácidos es conformar los diferentes tipos de proteína que requiere el organismo para tanto órganos como músculo, y de esta manera ir activando las funciones que tienen los diferentes eh, eh, estos aminoácidos se nos dividen en unos aminoácidos que son esenciales o indispensables, ¿sí? Entonces, estos esenciales, el organismo, o sea, el cuerpo no es capaz de producirlos, no es capaz de generarlos. Pregunta Nereida, cuando diseñamos una dieta para un animal, ¿cómo sabemos cuál es la proteína completa? Entonces, a ver, nosotros o sea, nosotros tenemos que dar en la alimentación, nosotros tenemos que darle al animal unas cantidades de proteína que él necesita, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué es lo que vamos a mirar ahorita entre los aminoácidos esenciales y no esenciales? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es, de acuerdo a la especie, que eso se va a ver más adelante, cuáles son los aminoácidos que el animal requiere para formar su proteína. No sencillamente podemos darle, mire, es que yo le estoy dando un alimento que tiene el 40% de proteína, ¿sí? Pero resulta que en esa proteína que estamos suministrando hay una deficiencia de X o Y aminoácido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si es esencial o no es esencial. Entonces, ahí, si nosotros miramos qué tipo de proteína, qué tipo de aminoácidos tiene esa proteína y vemos que le hace falta, es lo que tenemos que suministrar nosotros de forma que se complemente. Entonces, buscar otros alimentos que lo tengan o suministrarlos de forma artificial. ¿Es claro así le quedó claro así, Nereida? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, para acabar de complementar lo que acabamos de decir, entonces vamos a mirarlo. Entonces, estábamos diciendo que los aminoácidos esenciales o indispensables, esos el cuerpo no es capaz de producirlos. Tenemos que buscar la forma de suministrarlos. Ahora, en eso tenemos nosotros que mirar qué tipo de alimentos contienen esos aminoácidos, y si no, como digo, se suministran ya de una forma artificial. Ya muchos de estos aminoácidos los venden en formas líquidas, en forma granulada, y entonces nosotros ya sabemos, de acuerdo a la especie. Ahorita vamos a mirar algunas deficiencias o algunas necesidades que tienen algunas especies particulares. Esta disminución de cierto aminoácido, pero uno puede decir, pero si yo le estoy dando muy buena proteína, ¿sí? Yo le estoy dando todo lo que el animal necesita, porque el animal digo, en su etapa necesita un 18%, yo le estoy dando un alimento del 20%, ¿sí?
Recuerdan que al principio dijimos que también había necesidad de azufre, que son lo que llamamos unos aminoácidos azufrados. Entonces, si yo no estoy suministrando ese azufre, esos aminoácidos no se van a poder formar. O los tenemos en muy poca cantidad. Entonces llega un momento en que esos se agotan, hay de los demás, pero si ese no está, entonces la proteína no se puede formar, la proteína que necesitamos en ese momento. Entonces, estos esenciales hay que suministrarlos. Si no los suministramos, esto es lo que nos puede pasar, ¿sí? Vemos, ¿no? Que vamos a tener unos animales con muy poca musculatura, con muy poca carne, y pues lógicamente si son para leche, pues no van a producir absolutamente nada. Entonces, para todas las especies domésticas en las que nosotros estamos comprometidos, vamos a tener 10 aminoácidos que son esenciales, ¿sí? Esos los podemos ver en la lista que está aquí. La lisina, la metionina, el triptófano, la treonina, leucina, isoleucina, valina, arginina, fenilalanina e histidina. Entonces, esos aminoácidos nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos suministrando los alimentos, que ellos vayan en cantidades suficientes dentro del alimento para que el animal los pueda aprovechar. Como dijimos que hacia el final del curso vamos a tener algo para las mascotas, entonces aquí está esta nota. Aparte de los anteriores, en los gatos, la taurina es un aminoácido esencial que el gato lo requiere para sus funciones cardíacas, para los ojos y para sistema nervioso. Entonces, si esa taurina está en deficiencia, vamos a tener problemas serios en nuestras mascotas con ese tipo de patologías. Los no esenciales o dispensables. Entonces, los no esenciales son aminoácidos que el organismo sí está en capacidad de producirlos ellos mismos. Por eso no nos tenemos que preocupar, porque el cuerpo los produce y no hay necesidad de estar uno, bueno, se lo va a suministrar o no. Entonces, de los 20, hay 10 de los cuales no tenemos que estar muy preocupados porque el cuerpo es capaz de producirlos. Los no esenciales que vamos a encontrar básicamente en los alimentos, pues ahí ustedes ven la lista, ¿sí? Y pues sencillamente esos se están produciendo por el organismo. Además, en algunas especies tenemos unos aminoácidos que son limitantes, porque estos hay que consumirlos en unas cantidades de acuerdo a la especie mucho más altas, dada la importancia de este aminoácido para la formación de proteína. Por ejemplo, en avicultura, la metionina es muy importante. Si no suministramos buenas cantidades de metionina, vamos a tener problemas. Si es en pollo engorde, pues lógicamente no hay producción de músculo. Si no hay producción de músculo, pues el pollo no va a engordar suficiente ni a la velocidad a la que necesitamos que engorde. Entonces, en avicultura, la metionina es una limitante y es bastante grande. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con el suministro cuando le vamos a hacer dietas que hablamos de que le hacemos hacer, especialmente cuando estamos hablando ya de pollo criollo, de gallina feliz, pero que la vamos a tener más limitada. Entonces, tenemos que tener cuidado de suministrar estos aminoácidos. Profe, como el proyecto de nosotros es de avícola, ¿dónde conseguimos una fuente de alimentos rica en ese aminoácido? La metionina para la avicultura realmente hay que tener uno cuidado y hay que conseguirla, hay que adicionarla, ¿sí? Nos venden metioninas líquidas o nos venden metionina granulada que podemos adicionar a la dieta que estamos haciendo, ¿sí? Este no es un aminoácido que se consiga fácil en los alimentos de la naturaleza, ¿sí? Entonces es mejor buscarla y proporcionársela en la dieta. Así el concepto sea huevo criollo, o sea, gallina criolla. Así el concepto sea gallina criolla, ¿sí? O sea, ahí podemos, porque realmente no se nos afecta porque estamos hablando de que se requiere y de que las cantidades son muy pequeñas, pero es limitante, o sea, precisamente porque estamos en la naturaleza, no es fácil conseguirla, ¿sí?
Entonces, eso es lo que hace que muchas veces el pollo o la gallina criolla, pues la postura sea mucho más baja que las otras, ¿sí? Porque a pesar de que le demos una dieta bastante balanceada, este aminoácido no es fácil conseguirlo. Ahora, cuando lo suministramos, estamos hablando de una cuestión en la dieta de partes por millón muy baja, ¿sí? O sea, no va a afectar, ¿sí? La calidad de criollo del animal. No es esto estamos hablando de miligramos, ¿sí? Entonces, ahí no hay, digamos, un problema de que se nos afecte o que vayamos a tener problemas para perder la calidad de criollo de este producto. Excelente, profe, gracias. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre aminoácidos? Profe, qué pena. ¿Cuál es la mejor forma de suministrarlo? ¿En la bebida o en el alimento? En el alimento. La mejor manera de integrarlo es integrarlo en el alimento. Gracias. Bueno, entonces continuemos con otro de los elementos que son los carbohidratos, ¿sí? Entonces los carbohidratos nuevamente son compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y estos elementos pues están ampliamente distribuidos en la naturaleza y el carbohidrato va a ser una fuente de energía y además este carbohidrato va a estar muy ligado a lo que es la estructura en los seres vivos. Estos carbohidratos tienen la particularidad de que es una energía de disponibilidad muy rápida y de una biodisponibilidad alta, ¿cierto? Entonces, cuando necesitamos energía de manera rápida, utilizamos carbohidratos. Estos carbohidratos también se les conocen como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Los sacáridos pues generalmente están más asociados a lo que nosotros denominamos azúcares, ¿sí? Ya lo vimos, son compuestos de biocompuestos y prestan energía inmediata y estructural, ¿sí? O sea, es la energía con la que básicamente vamos a tener disponible para el funcionamiento inmediato. Los carbohidratos los podemos clasificar, como ven ustedes aquí, en que son de origen vegetal, de origen animal o otro tipo de carbohidratos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una lista de productos que los podemos considerar como carbohidratos: la harina de soya, la canola, en el caso de animales la harina de carne y hueso, la harina de sangre. Y estos carbohidratos pues vamos a tener que tener cuidado porque igualmente si estos carbohidratos no los manejamos bien y no los sabemos suministrar, ellos van a terminar convirtiéndose en grasas y produciendo una engorda o a base de grasa que en algunos casos no es beneficioso para el tipo de animal que necesitamos producir. Estas son los carbohidratos, pues dentro de lo que es el rumiante, es básicamente el 70 o 60% de la dieta de los animales, ¿sí? Entonces, son animales, estos grandes animales, hablamos de rumiantes, hablamos de equinos, hablamos de animales grandes de producción que requieren mucha energía por sus tamaño de sus cuerpos y por el funcionamiento. Entonces, ellos requieren grandes cantidades de energía y pues la obtienen en su gran mayoría de los carbohidratos. Los carbohidratos pues también ayudan a mantener la salud del tracto gastrointestinal. Ya vamos a ver por qué esta parte de los carbohidratos nos ayudan en esta parte estructural, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver entonces, los carbohidratos se encuentran en almidones, azúcares, celulosa y hemicelulosa. Los dos primeros son energía y son los que más aportan a la parte de energía.
Los dos últimos son los que están más ligados a esa función que dijimos del tracto gastrointestinal, porque es la parte del alimento que nosotros generalmente llamamos la fibra, ¿sí? Entonces está en la celulosa y en la hemicelulosa, que es la parte, pues digamos, fibrosa de los alimentos. Entonces ahí vamos a encontrarla y esa parte de fibra, pues es lo que va a hacer que el tracto digestivo tenga una mayor o una menor velocidad de paso y nos va a ayudar a que el animal pues tenga una mayor asimilación. ¿Alguna inquietud aquí hasta los carbohidratos? ¿Aló? Profe, lo que yo le entiendo es que lo que es la celulosa y hemicelulosa es la fibra y es lo que ayuda a que se mueva por el tracto digestivo hasta la eliminación. Sí, señora, la fibra ayuda a que haya un paso. O sea, cuando tenemos alimentos bajos en celulosa, ¿sí? O bajos en fibra, entonces es cuando encontramos que los animales presentan lo que llaman un paso rápido, ¿sí? O sea, el alimento va a fluir de manera muy rápida por el tracto gastrointestinal. ¿Y esto qué va a hacer? Que el organismo no tenga el tiempo ni la disposición para asimilar los nutrientes. O sea, el intestino delgado, básicamente, que es el que más absorbe, en el grueso ya no hay tanta absorción, pero en el intestino delgado no es una aspiradora, ¿sí? Que lo que va pasando lo va sacando así de forma inmediata, ¿no? Ahí hay un proceso de absorción, de que estos aminoácidos, las vitaminas, los minerales, todo esto requieren todos un tiempo mínimo para ser absorbidos por las vellosidades del intestino. Cuando el animal no tiene suficiente fibra, va a haber un paso muy rápido, o sea, entre lo que es la salida ya del estómago y llegar al intestino grueso y pues ser ya eliminado. Entonces, no tiene un tiempo suficiente para que el organismo lo absorba. O sea, que mucho de ese alimento y de los nutrientes que tenía ese alimento van a terminar en la deposición del animal, ¿sí? Perdiéndose gran parte de la eficiencia del alimento. Entonces, ahí es donde necesitamos darle una fibra, darle alimentos un poco fibrosos para que ese paso por a través del intestino sea un poco más lento y el organismo pueda cumplir la función a cabalidad de absorción. ¿Quedó claro? Sí, profe, por ejemplo, en el caso avícola, si la gallina es de pastoreo, entonces con el consumo de la fibra, de las hierbas, digamos, lo que se le vaya a suministrar, ahí le estaríamos suministrando la cantidad de fibra para hacer este proceso que nos acaba de escribir, por ejemplo. Sí, normalmente sí, ¿cierto? O sea, ahora hay que tener en cuenta igualmente como se tiene en cuenta en el ganado, ¿sí? O sea, que ese pastoreo no se nos dé en pastos demasiado tiernos, ¿cierto? Porque esos pastos demasiado tiernos contienen demasiada agua. Entonces, toda esa agua va a entrar a tracto digestivo y pues va a hacer que se pierda parte de la función de la fibra porque le va a permitir un paso más rápido. Entonces, tenemos que tener en cuenta si estamos manejando esta gallina que me mencionas, la estamos manejando en un pastoreo, digamos, rotacional, como se plantea ahora la gallina feliz, que no es necesariamente la gallina de traspatio que puede darle muchas vueltas a la finca en un solo día, sino que la tenemos un poco confinada, pero tiene disposición también de alimentos tipo pastos. Entonces tenemos que cuidar de que el pasto no sea demasiado tierno, porque los pastos demasiado tiernos contienen demasiada agua y eso nos va a afectar para ese Profe, paso una rápido. pregunta, Señora. qué pena interrumpir, una pregunta un poquito adelantada. ¿Cómo hago para saber digamos, el porcentaje, bajo qué formulación, independientemente a que sean
rumiantes, a cómo se, o sea, la formulación para saber el porcentaje y la cantidad que le tengo que dar a eso, bajo qué norma o con qué formulación lo hago. Aquí anteriormente hablábamos de que entre el 70 y el 60 y el 70% de la energía que debe consumir el animal debe estar en estas fuentes de energía de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que mirar que la fibra pues tiene que estar en consonancia con eso, ¿sí? O sea, yo debo trabajar dietas que por lo menos tengan un 20% de fibra. O sea, entre pastos, entre otros elementos que nos puedan aportar esta fibra, ¿sí? Debo suministrarle. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el maíz tiene buena fibra, los pastos tienen buena fibra, ¿qué otros elementos cuando estamos dando, por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando suministramos a estos, si estamos hablando de gallina, cuando suministramos productos que son ricos en almidones, como por ejemplo la papa, ¿sí? Que no, la papa, por ejemplo, no tiene buena fibra, el plátano tiene buena fibra, la yuca tiene buena fibra, entonces tenemos que tratar de utilizar y mezclar todos estos alimentos que no le van a proporcionar fibra al animal. ¿Quedamos claros con los carbohidratos? Bueno, entonces continuemos con las grasas. ¿Qué son las grasas? Entonces, es otro compuesto que también está rico en carbono, hidrógeno y oxígeno, pero son fuentes más concentradas de energía y tienen una particularidad que pertenecen a un grupo llamado lípidos y estos vienen en forma líquida o sólida. Y su disponibilidad en el organismo, su biodisponibilidad, es mucho más lenta que lo de los carbohidratos. O sea, es una energía, es como una reserva de energía. Con el carbohidrato, el animal tiene una energía de una disponibilidad inmediata, ya, la puede disponer en cualquier momento. Con las grasas es una energía que va a tener una biodisponibilidad más lenta. ¿A qué nos ayuda esto? Que los alimentos también tengan algo de grasas. Que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, yo suministro una proteína, ¿sí? La proteína tiene una biodisponibilidad más lenta y entonces, si yo doy solo carbohidratos, cuando el animal tenga disponible la proteína, porque vimos que la proteína tiene que ser consumida, ingerida, desdoblada, pasar aminoácido, de aminoácido volver al tracto digestivo y en el tracto digestivo volver a ser absorbida y volverse a juntar en otras cadenas diferentes, esto requiere mayor tiempo. El carbohidrato sencillamente entró al organismo, fue digerida y es una energía disponible ya. Entonces, cuando la proteína que consume bastante energía, todo ese proceso, está disponible para que se una, ya no tendríamos energía. Entonces, suministramos grasas y las grasas, como se almacenan más y está más lentamente disponible, entonces va a coincidir con que la energía que suministra la grasa y la energía que necesita la proteína para formarse hacen que pongamos el ejemplo del carro, en ese momento el motor tiene la gasolina necesaria para que se produzca la combustión, o sea, se produzca la unión de los aminoácidos y se formen las proteínas. Esta es una función muy importante de las grasas, esa biodisponibilidad más lenta. En las grasas vamos a encontrar que este tipo de energía se divide en dos tipos de grasas. Las grasas saturadas o insaturadas, como son los monosacáridos monoinsaturados o los poliinsaturados, ¿sí? Entonces, esto depende de cómo están organizados los átomos de carbono. Las grasas saturadas son las grasas que generalmente que vienen
en los alimentos como cárnicos, como mantequillas, y son generalmente en una presentación sólida o líquida, perdón, sólida, ¿sí? Entonces, esto hace que también cuando ellas entran y se forman, pues su presentación dentro del organismo también va a tender a solidificarse. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, nuevamente especial para lo que son la alimentación en mascotas. Digamos que en animales, por ejemplo, tipo novillos de carne, pues no nos preocupa mucho esto porque su vida útil es muy corta. Entre que nació y está disponible para consumo es muy corta. Generalmente no alcanzan estas grasas saturadas a producir problemas de tipo cardíaco, como es la acumulación de estas grasas, que estas grasas saturadas son el principal problema que tienen, que como son sólidas, al interior del organismo también suelen solidificarse y son las que van a producir taponamiento en arterias. En animales de vida corta, pues no hay mucho problema. Esto nos presenta un problema, estas grasas saturadas, en la alimentación animal cuando estamos hablando de mascotas. O sea, cuando tenemos estos animalitos que les suministramos muchas grasas, muchas mantequillas, grasas de carne, ¿sí? En exceso, ¿sí? En exceso, porque el animal, pues, si estamos hablando de perros y gatos, ellos son carnívoros, deben consumir estas grasas también, pero de una manera controlada. Las grasas insaturadas, ¿sí? Por el contrario, son grasas líquidas, generalmente están asociadas a lo que conocemos como el colesterol bueno, ¿sí? Y esto hace que estén disponibles básicamente en los alimentos de origen vegetal. Entonces, cuando estamos hablando de animales que, por ejemplo, tipo ganado, al cual lo estamos alimentando solo en pastoreo, pues él no va a encontrar sino grasas de origen vegetal, las que tienen los pastos, las que tienen lo que ellos puedan conseguir en la naturaleza, no van a tener problema. Tenemos problema cuando empezamos a suministrarle concentrados o otro tipo de alimentación, que esto pues se puede ver en gallinas o en pollo, cuando se le adicionan grasas de tipo origen animal a estos concentrados, ¿sí? Entonces, ahí esto. Estas grasas hidrogenadas, digamos, en alimentación animal, no son mayor problema, son lo que generalmente se conoce como grasas trans, ¿sí? Que tanto se habla en los alimentos y en todas estas cosas de paquete y todo eso que consumimos más los humanos. Estas en el caso de la nutrición animal casi no, pues prácticamente no nos representan a nosotros un problema. Las grasas, además de la función de producir energía y de suministrar energía a los animales, pues cumplen otras funciones como vehículos para las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, y también son muy importantes en la estructura de las membranas celulares y como precursora de muchas hormonas, ¿sí? En este caso, las grasas son muy importantes y hacen pues que realmente nuestros animales se puedan ver bastante saludables, unos animales con una musculatura más definida y con baja grasa. En el caso de las hormonas es importante la grasa, que es un glicerol, y suelen estar unidas a otras estructuras como triglicéridos, pero el glicerol es un elemento que es muy importante porque es constitutivo de de los estrógenos. Entonces las grasas son muy importantes en la reproducción animal. Cuando suministramos muchas grasas, estas van a constituirse como, como almacenamiento, ¿sí? Y entonces ese glicerol, en vez de ir hacia el sistema reproductivo, al funcionamiento de producir los estrógenos y que los animales entren en celo, pues se van a desacumular y un animal que
engordado en exceso, una hembra engordada en exceso, difícilmente va a entrar en celo. Porque, señora, Ingeniero, con referencia a lo que usted está diciendo de la dificultad en el celo, esto significa cuando se les dice vulgarmente a los animales, a las hembras más que todo, que son machorras, ¿eso se refiere a la grasa en exceso que tiene? no necesariamente. Las hembras machorras no necesariamente son animales excesivamente gordos, ¿cierto? Las hembras machorras generalmente somos nosotros los que las machorreamos aplicándoles testosteronas, ¿sí? Pero un animal muy gordo, o sea, generalmente la gordura, el sobrepeso en una vaca no produce efectos de que pues como usted lo denomina o como se denomina, no usted, sino como lo denominamos, que son vacas machorras, sino lo que produce es un anestro. O sea, un anestro es falta de celo, ¿sí? La vaca machorra es todo lo contrario. La vaca machorra mantiene generalmente una libido muy alta, o sea, mantienen un celo permanente. Esto se da más por problemas hormonales y muchas veces está relacionado es con quistes luteínicos. Entonces, son dos condiciones diferentes. Y lo de la machorra no está necesariamente ligada a las grasas. ¿Mm? Bueno, las grasas, pues también la hablamos como lípidos y hacen un aporte calórico en la dieta. Son fuentes de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico y me quedó el linoleico y el oleico. Sí, perdón, ahí me quedó un pequeño error. Forman parte de las estructuras celulares e intervienen en la síntesis de hormonas y sales biliares y son fuente y vehículo de vitaminas liposolubles como A, D y K. Este es como un resumen de lo que serían las grasas. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud sobre las grasas? ¿No? ¿Continuamos? Bueno. Entonces, vamos a hablar ahora de vitaminas. Las vitaminas son necesarias para el buen funcionamiento del organismo y se requieren y actúan en pequeñas dosis. Las vitaminas están asociadas más a un funcionamiento metabólico y a una actividad enzimática. Ellas colaboran y participan dentro de los procesos enzimáticos, haciendo que estas enzimas puedan cumplir su función de transformación de otros productos. Pues básicamente se puede decir que sin vitaminas no podemos funcionar. Los procesos metabólicos se detendrían y incluso ellas participan de los procesos de grasas, de proteínas, de carbohidratos, porque son componente esencial de la parte enzimática del organismo. Están asociadas con crecimiento de hueso, cartílago, ligamento, el transporte de oxígeno, y una función muy importante de estas vitaminas es que están asociadas y ligadas fuertemente a todo lo que es el sistema inmunológico de los animales. O sea, un animal con un problema de baja en proteínas es un animal que generalmente su sistema inmune es muy débil y es un animal que se nos va a estar presentando enfermedades constantemente por esa deficiencia. Ayudan al mantenimiento del sistema nervioso, al crecimiento de piel, casco, lana, son antioxidantes, permiten la absorción de minerales, están en el proceso de coagulación sanguínea y en el proceso de respiración celular. Aquí en este proceso de respiración celular podemos decir que ellas intervienen mucho en lo que nosotros llamamos los procesos de oxidación, o sea, de que van a colaborar y van a participar
su falta a ayudar al envejecimiento de las células y al decaimiento y pues la falta de regeneración celular. Bueno, esto ya lo mencionamos y ahora vamos a ver que las vitaminas se agrupan en dos categorías. Entonces tenemos las vitaminas liposolubles, que ya habíamos mencionado algo allá cuando hablamos de las grasas. Ellas hacen que estas vitaminas, las grasas y las vitaminas se disuelvan se disuelvan en grasa y se transportan a través de esos medios. Entonces, siempre que se va a administrar o suministrar una vitamina A, D, E o K, debe ir en un medio liposoluble, si no, no va a ser absorbida. Y están las hidrosolubles que se disuelven en agua, que son todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Aquí, perdón. Las vitaminas hidrosolubles, y entonces ahí tenemos el complejo B, que están la tiamina, la riboflavina, la niacina, ácido pantoténico, biotina, vitamina B6, vitamina B12 y el ácido fólico, ¿sí? Entonces todo esto es el complejo B, se absorben con facilidad en el tubo digestivo, pero esta particularidad es muy importante en estas vitaminas del complejo B. No se almacenan en el organismo. Ellas, entonces, dar cantidades. Digamos, voy a dar mucha vitamina B, más de la que el animal necesita. Ahí estamos tirando la platica al suelo, porque la vitamina, él toma la que necesita, no almacena y el resto usted la va a encontrar en la deposición del animal. Ella sale tal cual. ¿Sí? La única vitamina del complejo B que sí se almacena en el hígado durante años es la vitamina B12, ¿sí? Y esa es la única que vamos a tener que produce almacenamiento. Las demás vitaminas del complejo B no se almacenan en el organismo. Profe, Señora. las vitaminas liposolubles al almacenarse en la grasa podrían, si uno le da demasiado de un alimento que contenga ese tipo de vitaminas al animal, que puede generar una, ¿cómo es que se llama? Vitaminosis. Y la segunda pregunta es, si la vitamina B12 se puede almacenar por años en el hígado, ¿también podría haber un exceso de esta vitamina en el organismo del animal? Bueno, las hipervitaminosis que podrían causarnos intoxicación, como todos los excesos, ¿cierto? Todo exceso es perjudicial. Pero, digamos, las liposolubles, como ellas se almacenan en grasas, entonces tienen una particularidad, que luego su disponibilidad también, al igual que las grasas, es lenta, ¿sí? O sea, a no ser que se nos presente una situación, digamos, un animal muy gordo, y pongámoslo en un verano muy extenso y el animal tenga que utilizar mucha de esa grasa para su energía, o sea, pasemos de una condición de obesidad a una condición de hambruna y él tenga que utilizar todas esas grasas, pues podríamos tener el riesgo que haya una disponibilidad en exceso de estas vitaminas liposolubles, ¿sí? La B12, ¿sí? Se almacena en hígado, pero las cantidades que requerimos para una intoxicación son muy altas. O sea, sí se puede producir, ¿sí? De grado. Todo exceso es perjudicial, pero no es una condición, digamos, que se presente con frecuencia, ¿sí? No es muy fácil que se esté presentando. Profe, y otra pregunta. Señora. Usted nos dijo que trabajáramos o que nos comunicáramos con los compañeros que van a trabajar el proyecto de Bucarretes, donde
allá tienen un horno, lo que nosotros vimos en una práctica, colocan allá unos desechos y el horno deshidrata estos desechos, ¿cierto? Las cáscaras y todo eso de los alimentos. Al hacer ese proceso y exponer los alimentos, bueno, las cáscaras a esas temperaturas tan altas, destruye las vitaminas. Uno como, saber, como nosotros, ¿cómo podemos saber qué cantidad de vitaminas quedan después de hacer ese proceso? Esa inquietud es muy válida, ¿cierto? Las vitaminas en términos generales tienen una particularidad y es que son termolábiles. ¿Qué significa que son termolábiles? Que son susceptibles al calor, sí, que se degradan y se degeneran con el calor, o sea que las podemos perder. En este caso, la única forma que tendríamos de saber es que se le pudieran hacer a esos procesos, después de los procesos que se hagan, hacerle un análisis por las diferentes vitaminas, un análisis de laboratorio, a ver qué ha pasado con las proteínas al ser sometidas a estos procesos de calentamiento, que son no solo altas temperaturas, sino durante un tiempo relativamente prolongado. Sí es una situación que se debe mirar y se debe analizar, ¿cierto? De manera práctica, o sea, de campo, es muy difícil saber si la proteína se degradó o no se degradó con ese calor, ¿sí? Entonces, esto, la única opción que tendríamos sería hacer un análisis, un muestreo de laboratorio. Pero es muy válida la inquietud y habría que mirar qué está pasando con las vitaminas. Digamos que la proteína no tiene tanto problema y pues en las pruebas que se han hecho, pues ha demostrado que hay un funcionamiento. Ahora, como les digo, estos animales que están trabajando allá, que básicamente ha sido, creo que pollo de engorde, ¿sí? Entonces son animales de vida muy corta, no es tan fácil ver una vitaminosis en un animal de eso, ¿sí? Porque su ciclo de días pues no permite llegar a detectar esto, ¿sí? Entonces ahí habría que hacer un análisis más largo y un estudio más detallado de ese proceso. Disculpe, profesor. Señor. Es que para ir la pregunta de la compañera, tengo entendido que, y lo que hablamos con el señor Joanny Bucarretes, allá no se somete a alta temperatura los desechos porque es lo que hace el estudio a qué temperatura idónea se deshidrata el alimento o el desecho del alimento, porque si lo somete a una alta temperatura, ya lo que va a entrar es a cocinar el desecho, los desperdicios. Entonces tengo entendido que primero se hace un análisis de a qué temperatura para que no se vaya a cocinar el alimento y no vaya a perder tantas propiedades. Nosotros allá tuvimos la oportunidad de probar una piña que tenía como 7 meses deshidratada y sabía como si fuera una piña fresca pelada en el momento. Sí, eso es correcto. O sea, de todos modos vale la pena hacer el análisis porque así no sea a muy altas temperaturas, sí es un proceso que dura varias horas, ¿cierto? Entonces, no hay un estudio concluyente de si hay degradación o no de la vitamina. Sí, como le digo, como son animales de ciclo corto, no se alcanza a notar esto. Pero en efecto el proceso que ellos hacen es de deshidratación. Ahora, ese proceso de deshidratación lo que hace es en estos casos, por ejemplo, que usted dice que la piña tenía un sabor similar y todo eso, es en efecto, incluso los sabores pueden ser mucho más concentrados porque al sacar el agua, digamos que los azúcares, o sea, las fructosas en este caso, ¿sí? Se concentran y entonces ahí en ese caso se conserva el sabor. ¿Qué estamos conservando? Como estamos hablando de azúcares, estamos conservando carbohidratos, se está conservando proteínas, ¿sí?
y eso pues es evidente, ¿sí? Pero las vitaminas no hay un estudio concluyente. O sea, no estoy diciendo que necesariamente se destruyen o no de ese proceso, pero no hay estudios concluyentes. Eso habría que hacerlo, ¿sí? Es posible que, digamos, por el proceso que ellos utilizan de no muy alta temperatura y todo esto, pues no haya tanta degradación, y lo que él manifiesta es importante. No se está cocinando el alimento. Ahí eso puede ser una clave del proceso y que ayude a que no se degraden las vitaminas. Pero hay que tener en cuenta que la vitamina es termolábil, o sea, poco resistente al calor. Profe, entonces con lo que el compañero y usted acaban de mencionar, que queda más concentrado los niveles de fructosa o de, digamos que de carbohidratos, tendríamos que revisar muy bien cómo se haría el cálculo de las cantidades, porque eso quiere decir que cierta cantidad va a aportar muchísimo más y de pronto estaríamos dándole más fructosa, por ejemplo, y eso podría hacer que el animal se engorde y nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, no, el objetivo no es de engorde, sino es de producción. ¿Sí, sí estoy bien? O sea, sí, señora, es una apreciación correcta. O sea, incluso cuando uno habla de, bueno, voy a referirme aquí, como he dicho, uno a veces pues se va hacia sus cosas más cercanas, entonces voy a hablar hacia el ganado. Cuando yo estoy hablando de que le voy a suministrar a un animal, a una vaca, un forraje verde, ¿qué hablamos cuando decimos forraje verde? Es un forraje fresco, es un pasto, es ramas, ¿sí? Que está, digamos, que él mismo las va a cosechar o que yo se las pueda suministrar. Entonces, hablamos de forraje verde. Cuando decimos eso, decimos que se le da entre un 12 y un 15% del peso vivo al animal en forraje verde, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Una vaca de 500 kilos, vamos a trabajar con un 12% para hacer una multiplicación fácil y rápida, ¿sí? Le voy a dar el 12% a una vaca de 500 kilos de forraje verde. ¿Qué significa esto? Que le estoy dando 60 kilos de ese forraje verde diarios, ¿sí? Entonces, esa vaca necesita consumir 60 kilos de forraje verde. ¿Por qué? Porque ese forraje verde que yo le estoy dando, el 60 o el 70%, dependiendo incluso podría ser hasta un poco más de la ternura de ese pasto, puede estar en agua, ¿sí? Entonces yo le estoy suministrando mucha agua, ¿sí? Para que pueda conseguir los alimentos, los nutrientes que necesita, perdón. Si yo por el contrario cojo esa vaca y digo que la voy a alimentar con forrajes secos, ¿sí? ¿Qué significa un forraje seco? Estoy hablando de un concentrado, estoy hablando de henos, estoy hablando de otro tipo de alimentos que ya están deshidratados. Entonces, yo le saqué esa porción de agua, ¿sí? Entonces, ya digo, esa misma vaca de 500 kilos, ya no le voy a dar 60 kilos de alimento, le voy a dar entre el 4 y el 6% de su peso vivo. O sea, que a esa vaca con 5 por 4, 20, ¿sí? Con 2 kilos, sí, 2 o 20 kilos, perdón, 20 kilos de alimento, yo le voy a suplir todas las necesidades. Con el forraje verde necesito 60, con el otro forraje necesito solamente 20. ¿Por qué? Porque se los estoy dando concentrados. Entonces yo no puedo decir que a un pollo, ¿sí? O a una gallina le puedo dar la misma cantidad en forrajes frescos que si se lo voy a dar en concentrado. Por eso, cuando hablamos de forraje fresco, ¿sí? Yo tengo que disponerle de una buena porción de estos forrajes, mientras que si estoy hablando de un concentrado, estoy hablando de 130 y pico, 136 gramos aproximadamente para una gallina de postura, ¿sí? Entonces, mire la diferencia, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente yo tengo que tener cuidado. No le puedo dar 1 kilo de alimento a una gallina. Empecemos por una situación. No va a ser capaz de consumirlo, ¿sí? O sea, no tiene la capacidad. En forraje verde, como ella está picando, comiendo, pero ese forraje verde se lo está consumiendo durante todo el día, ¿sí? Y mucha parte de eso es agua, entonces esa parte de agua va a salir por tracto digestivo, ¿sí? Y
va a quedar solo la parte de la porción de la parte seca que contiene el alimento. Entonces, tienes razón, o sea, yo no le puedo dar la misma cantidad de alimento si es fresco o si es un forraje deshidratado, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Profe, ¿Claro? muchas gracias. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Bueno, listo. Pues ahí me queda otra, pero de pronto más adelante la pregunto. Bueno, correcto. Cualquier cosa, no hay problema. Bueno, pasamos ya a lo que son los minerales, ¿sí? Los minerales, pues, son esenciales en todos los animales y van a estar muy asociados con la parte de crecimiento, y pues la parte de crecimiento de un animal o de producción está ligada a la producción. O sea, si no hay minerales, pues básicamente el animal no va a producir nada, difícilmente va a mantener un estado sanitario adecuado y pues su condición general va a ser muy pobre. Los minerales son necesarios para la transformación de la proteína y la energía y esto convertirlo en productos animales, ¿sí? Y los minerales están muy asociados también a todo lo que es la parte de inmunológica del animal para que el animal esté en capacidad de defenderse de las enfermedades. En los minerales encontramos en su disponibilidad unos que llamamos macro y otros que llamamos micro minerales. ¿Qué significa la definición de macro o microminerales? Es las cantidades que requiere. Cuando hablamos de los macros, estamos hablando de que requiere gramos de ese mineral, y cuando hablamos de microminerales, que requiere miligramos, y a veces menos de eso. O sea, hablamos de una o dos partes por millón en la alimentación. Entonces, los macrominerales tenemos como el calcio, el magnesio, el sodio, aquí está el fósforo, ¿sí? El cloro, el potasio y el azufre. Este azufre, recuerden que está muy asociado con ¿con quiénes? Con las proteínas, con los Con las aminoácidos. proteínas y los aminoácidos, ¿cierto? Y este calcio, ¿sí? Y el fósforo, que, aquí acabo de encontrar un pequeño defecto, y el fósforo pues están asociados con lo que es la estructura del animal, o sea, hace hueso y el esqueleto. Si no tenemos esos macrominerales en buena disponibilidad, no vamos a tener un esqueleto bien formado, lo cual va a hacer que si no tenemos un esqueleto y estamos hablando de animales de producción de carne, pues ese esqueleto va a ser el armario donde yo voy a almacenar la carne. Si no tengo un buen armario, pues no puedo almacenar ahí suficiente carne. Los microminerales, esos están más asociados con la parte que decíamos ahora inmunológica y de funcionamiento, enzimática y todo esto, como el hierro, el zinc, el cobre, cobalto, molibdeno, manganeso, yodo, selenio y cromo. Aquí hay uno que es, y que le ponemos poca atención, como son el molibdeno y el manganeso, y esos están muy asociados con la parte muscular, ¿sí? Y esos ayudan mucho en toda la síntesis de músculo. Como se requieren cantidades tan pequeñas, a veces no le ponemos atención y muchas veces se nos producen deficiencias y nos afectan la producción de animales de carne. En la clasificación biológica tenemos pues minerales esenciales. Ahí ustedes ven el listado. En esos esenciales pues están tanto los macro como los micro minerales. En los probablemente esenciales, que o sea, todavía, aunque se conoce que son requeridos, no se tiene muy clara toda su función. El flúor, pues que interviene mucho en la parte dental, el arsénico, que puede ser, como puede ser perjudicial, puede ser también necesario, y el aluminio, por ejemplo, este aluminio en sitios donde hay demasiado aluminio nos interfiere con la absorción de otros minerales,
como por ejemplo el hierro. Entonces puede que tengamos muy buen hierro, pero si hay mucho aluminio, este hierro no se puede. Y otros elementos que pues no tienen una función muy clara. Bueno, hasta aquí esta parte. Inquietudes, preguntas, muchachos. Yo también tengo otra, profe, pero es que me da pena que los compañeros dirán que solamente, que yo no los dejo preguntar. Uy, qué pena con Juan Diego y con Leiner, que apenas, como estaba con la presentación, los acabo de ver que llegaron. Pregunta, chica. ¿Quién Mire, es? Nereida, Nereida. sí. No, Nosotros si ellos no queremos, preguntan, usted pregunte por ellos, Nereida. bueno, nosotros queremos producir un huevo criollo rico en zinc y en omega, ¿cierto? El zinc es un mineral. Sí. Entonces, en ese caso, no sé, tendríamos que suministrar para garantizar que el huevo sí salga con zinc y omega, tendríamos que garantizar el suministro de alimentos a las gallinas ricos por ejemplo, en zinc o como... Sí, ahí tendríamos que, en este momento no le tengo la respuesta, pero tendríamos que hacer una revisión. Y cuando digo tendríamos, pues es tanto de parte y parte, como qué alimentos podemos conseguir de forma natural que sean ricos en zinc, ¿cierto? E igualmente, qué podemos suministrarle al pollo que sea rico en omega. Ahora, el zinc no lo pueden suministrar de manera artificial, ¿cierto? Lo podemos suministrar, pero pues como estamos hablando aquí sí de gallina criolla, pues es mejor buscar la forma en que tenga estos alimentos una disponibilidad dentro de dentro de lo que podamos suministrarle, que haya en las zonas o alimentos que lo contengan. Y las cantidades tendrían que ser por encima de las necesidades del animal para que ese zinc pues pase a formar parte de los elementos constitutivos del huevo. O sea, tiene que tener una biodisponibilidad alta. Y la otra pregunta, profe, es, no sé si se pueda sacar así, ¿no? Digamos, para el cálculo de la deshidratación, entonces si uno dice, si una piña, por ejemplo, pesa tanto, después de deshidratada pesa tanto, se supone que lo que perdió fue en agua, ¿así se puede hacer el cálculo matemático o no? No. Para uno hacer el cálculo de cuánto se le podría dar. No, ya tendríamos que mirar, digamos, cómo la vamos a adicionar en la dieta. Lógicamente, al haberle retirado el agua, tenemos que tener en cuenta que ahí nos tocaría revisar un poco de literatura. Por ejemplo, una piña deshidratada, cómo se concentran los azúcares para llevar esos carbohidratos a una dieta, pues básicamente decir, bueno, necesita tanta energía, estos carbohidratos, digamos que pueden suministrar tanta energía y pues se suministran esas proporciones. En este momento no lo tengo, también tendríamos que revisar eso porque no tengo los datos pues, de la piña, ¿cierto? Estamos mirando que un animal de estos para producción estamos necesitando alrededor de 2000 y pico de kilocalorías, ¿sí? Un kilo, perdón, ahora se me fue el dato, pero más o menos que un carbohidrato nos puede estar proporcionando alrededor de 4 kilocalorías, ¿sí? Entonces, habría que mirar qué tanto tiene para mirar cuánto podemos suministrar y no estemos dando carbohidratos en exceso. Gracias, profe. ¿Más preguntas?
Profe, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros en el proyecto de investigación que vamos a hacer en Bucarretes, en lo que hemos podido averiguar, nos dicen que tenemos que hacer preformulaciones para las diferentes etapas del pollo en engorde, Sí, con lo del complemento alimenticio a base de residuos orgánicos. sí, señor. O sea, En ese orden, para las diferentes etapas, estamos hablando de pollo, ¿cierto? sí, señor. Entonces ahí tendríamos que ver, ya lo podemos mirar a través de una consulta por correo o esto, entonces ya nos comunicamos por ahí. Yo les ayudo por ahí, pues yo tengo, por ahí no, yo tengo, digamos, no las tengo ahorita de presente, pero sí tengo las formulaciones de acuerdo a las necesidades de las diferentes etapas y entonces podemos mirar y por lo menos tener las necesidades, ¿cierto? Luego habría que mirar de acuerdo a al tipo de alimento, cuántas y qué cantidades se le deben suministrar. Pero las necesidades sí, no las tengo, pero me puedes hacer la consulta por correo y yo a través del correo les contesto eso. Les puedo Gracias. colaborar, ¿cierto? Luis Jesús, Bueno, gracias. pero ustedes es pollo de Levante, ¿cierto? ¿Cómo? Luis Jesús, lo que ustedes están trabajando es pollo de Levante, ¿sí? Es decir, de engorde. De engorde. Sí, Porque, sí, de ahí engorde. ahí Nosotros tendríamos va que a ser mirar la pollo engorde. etapa, como todo, la etapa de inicio, de levante, y ya pasamos a la etapa serían las 3 etapas, inicio del pollito, el levante y finalizándolo, pues la etapa de engorde o de Oiga, cero. referente a la pregunta que le estás haciendo a Luis Jesús, y nosotros iniciamos con etapa de levante por el tiempo de la investigación y por los resultados. Ya iniciaríamos por aparte, por tiempo, sería para lo de gallinas ponedoras, si se abre la investigación y si está resultado por el momento. Sí, correcto, me parece bien porque pues igualmente si estamos hablando de gallina ponedora, pues la gallina ponedora tiene un ciclo de vida superior al año, 56, 58 semanas, ¿sí? Entonces, pues en un semestre no se alcanzaría a hacer. Incluso ahí, si para efectos para efectos académicos, ¿cierto? Podemos dividir y tomar solo una etapa, ¿sí? Para que se analice esa etapa, ¿sí? En eso no hay inconveniente. Pero, profe, nosotros sí tenemos que hacer la proyección para la producción de huevo, porque, o sea, nosotros, el proyecto es hacer el diseño y todo el plan de negocio, ¿sí? No alcanzamos por el tiempo a terminarlo en este semestre, pero sí queremos ejecutarlo y entonces tendríamos que hacer el diseño en la etapa productiva, cuál debe ser esa alimentación adecuada para las gallinas Sí, señora, y pero para entonces, la calidad del huevo que queremos. como le digo, lo podemos hacer por etapas. O sea, empezamos ahorita en este semestre a hacerlo, como tú dices, en la etapa de levante. Nos quitamos la de inicio, que digamos no estaría perdida. Podemos hacer el levante y en el siguiente semestre se hace todo el proceso de la etapa de producción. ¿Sí? ¿Me entendiste? Gracias. Sí, señor. O sea, sí, podemos hacerlo todo, pero entonces para efectos, por eso te digo, para efectos académicos, que son diferentes a los efectos, a lo que ya tiene que ver con tu proyecto de vida, ¿sí? Entonces lo hacemos por etapas, pero igualmente vamos pensando en todo, ¿sí? Se va pensando en todo y se va proyectando. Y como lo dices, así está bien, o sea, en proyección, ¿sí? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, entonces todo iba muy chévere hasta ahorita, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar. Esto ya lo habíamos hablado y ustedes ya lo deben estar haciendo, ¿cierto? Que es esta verificación de acuerdo a los alimentos, clasificarlos en el entorno donde están, de acuerdo a la especie que van a trabajar, establecer los alimentos que les sirven.
¿Cómo podemos determinar las cantidades requeridas de alimentos según la especie seleccionada? Ese es un trabajo que ustedes deben enviar, ¿sí? Por Moodle, ¿sí? Y ahí vamos a... Ese sí es, como es una verificación de competencia, es calificable, ¿sí? Y creo que si no hay más preguntas por el momento, pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación. No se me vayan todavía, voy a desconectar pues lo que es la grabación.